En este mundo convulso, la guerra ya no es solo batallas militares libradas en montañas o entre ciudades. La guerra de hoy es una guerra oculta, prolongada. Vemos caer a los líderes. Algunos son asesinados por una bala, otros caen por escándalos y otros se derrumban a través de otro espacio, el espacio de la Internet. Lo que ocurre hoy ya no son solo operaciones de espionaje tradicionales. Ya no existe ese agente infiltrado en los rincones de las embajadas, ni ese espía que pasa información en un sobre de papel. Hoy, la caída puede empezar en un lugar mucho más simple, dentro del bolsillo. Desde un teléfono móvil, los dispositivos en los bolsillos de líderes y funcionarios se han vuelto más peligrosos que las bombas colocadas en las carreteras. Y los mensajes sencillos en una pantalla tienen más impacto que los coches bomba. En este documental no contaremos la historia de un asesinato en la sombra, ni de una ejecución en un callejón. Contaremos la historia de una caída total, una sola llamada, que cambió la balanza del poder y derribó a un hombre que se consideraba uno de los pilares de la seguridad iraní. ¿Por qué temen los estados a las aplicaciones? ¿Y por qué las herramientas de comunicación han pasado de ser simples programas de chat a convertirse en un arma estratégica? La respuesta empieza por un hecho simple y único. Hoy vivimos en un mundo expuesto. WhatsApp, Telegram, Signal, esas aplicaciones que usamos cada día para enviar fotos, felicitaciones o bromas, se han convertido en una enorme línea de suministro de información para los servicios de inteligencia de todo el mundo, incluso con el lema cifrado de extremo a extremo, incluso con las palabras tranquilizadoras sobre seguridad y privacidad. La dolorosa verdad sigue siendo la misma. Los humanos siempre son el eslabón más débil. Las vulnerabilidades no están en los códigos, están en nosotros, llamadas a las que respondemos sin pensar, enlaces en los que hacemos clic por curiosidad. WhatsApp, en concreto, pese a su reputación como la aplicación más segura a ojos del público, se ha convertido en una de las mayores herramientas para infiltrarse en los bolsillos de funcionarios, activistas, opositores e incluso altos mandos de seguridad. Pero ¿por qué WhatsApp en particular? Porque todo el mundo lo usa. Porque los números de teléfono son familiares, porque los mensajes parecen normales y no despiertan sospechas, y porque la confianza se convierte aquí en el verdadero instrumento letal. Y lo que ocurrió en Teherán fue la prueba más clara de que las guerras ya no comienzan con tanques, comienzan con una llamada en WhatsApp. La tarde estaba tranquila sobre el cielo de Teherán. El tráfico en las calles como de costumbre, las luces de las tiendas, los coches avanzando despacio entre la congestión. Pero dentro de un edificio cercano al corazón de la ciudad, se estaba escribiendo otra historia en la oscuridad. Un teléfono móvil sobre un escritorio sencillo. Un débil timbre rompió el silencio. En la pantalla, un número extranjero, un nombre familiar. El hombre sentado frente al teléfono no era un simple empleado, era el responsable directo de la coordinación entre células iraníes en Europa, Siria e Irak. Presionó el botón de responder, sin saber que había abierto la puerta a un infierno invisible. Pero lo que ese hombre no sabía, y lo que millones en el mundo desconocen, es que una llamada que parece inocente puede ser un arma por sí misma. La operación fue más sofisticada de lo que todos imaginaban. No había un agente de inteligencia al otro lado, ni siquiera había una persona viva hablando. Lo que ocurrió fue la activación de uno de los programas espía más peligrosos del mundo, Pegasus. Pegasus, el software israelí que se convirtió en leyenda en el mundo del espionaje. No necesita un enlace, ni el permiso del usuario. Basta con una sola llamada. Ni siquiera hace falta contestarla, para que el programa se instale en el teléfono y convierta el dispositivo en una cámara y un micrófono al servicio del enemigo. Después de ese momento, el teléfono de ese hombre se transformó en una sala de vigilancia móvil, totalmente abierta a otra parte. La cámara del teléfono funcionando, el micrófono funcionando. Cada mensaje copiado, cada palabra grabada.
y cada archivo se convirtió en mercancía expuesta en el mercado negro de la información. Y lo más peligroso es que esa intrusión no se detuvo en ese hombre solamente. El teléfono fue la llave de toda una red, células durmientes en Europa, transferencias financieras secretas, encuentros en Damasco, instrucciones logísticas en Bagdad. Todo quedó al descubierto. Y en los días siguientes, las grandes capitales se movieron en silencio. Viena, Berlín, Bagdad, todas fueron escenarios de operaciones desmanteladas una tras otra. Y en Teherán, olas de pánico, ocultación de nombres, deshacerse de los teléfonos, enterrar secretos antiguos antes de que estallasen en las caras. Y como el régimen iraní no reconoce públicamente la caída, la historia terminó en despachos cerrados. El hombre desapareció, su destino desconocido. Tal vez lo aislaron, tal vez lo enterraron, tal vez se convirtió en un testigo que jamás hablará. La decisión no fue oficial al principio. Los comunicados gubernamentales no salieron inmediatamente para decir la verdad. Fue apenas el comienzo, señales dispersas, interrupciones repentinas en el servicio de la aplicación. Luego, rumores que se esparcían por las calles de Teherán. WhatsApp se detendrá. El gobierno lo prohibirá. Luego vino el anuncio oficial del Ministerio de Comunicaciones. Debido a requerimientos de seguridad nacional, se suspenderá el funcionamiento de la aplicación WhatsApp dentro de los límites de la República Islámica. El comunicado no dijo que la verdadera razón se debía a esa llamada en específico. No dijo que un solo teléfono, una sola llamada, bastó para destruir la confianza de todo el régimen en las herramientas de tecnología occidental. Entre bastidores, en las oficinas de inteligencia iraníes, la decisión fue más clara y estricta. WhatsApp dejó de ser solo una aplicación. Se convirtió en una brecha de seguridad nacional. El régimen iraní sabía que no se trataba solo de espionaje común, sino de un compromiso total del sistema. El peligro no estaba solo en la información filtrada, sino en la lección que la dirigencia iraní aprendió tarde. Una aplicación pequeña puede destruir años de trabajo de inteligencia en un instante. El golpe fue doble, ya que el aparato de inteligencia iraní, el Ministerio de Seguridad, siempre había trabajado para monitorear a los activistas dentro y fuera del país mediante medios similares. Pero que esto sucediera en su contra, de manera tan sencilla y a través de una infiltración tan sutil desde el teléfono en el bolsillo de uno de sus hombres, fue un duro golpe. Desde ese momento, Irán comenzó a moverse, siguiendo los pasos de otros países más estrictos en el manejo del ciberespacio. Sus miradas se dirigieron hacia el modelo que aísla a las poblaciones del Internet global y les crea un mundo propio, bajo control total del Estado. Pero la pregunta que seguía inquietando a los responsables de decisiones en Teherán no era sobre WhatsApp solamente, sino sobre lo que viene, porque el peligro no estaba en la aplicación en sí, sino en quién la controla. Irán no estaba sola en esta creciente preocupación. El mundo se volvió más expuesto que nunca, y los regímenes que comprenden el valor de la información saben que el control del armamento convencional ya no es suficiente. La próxima batalla, que ya ha comenzado, gira en torno a un solo objetivo: controlar el flujo de información. Cuando Irán cayó en esta trampa, los responsables no tuvieron otra opción que mirar hacia el este, hacia China. China no esperó a caer en la trampa de las aplicaciones occidentales. Desde hace años, Pekín entendió que Internet no es un espacio abierto para la humanidad, sino un campo de batalla que debe ser gestionado con cálculos militares. Así como construyó su gran muralla para proteger sus fronteras de invasiones en la antigüedad, construyó otro muro en el espacio digital, el Gran Cortafuegos, The Great Firewall. China se cerró sobre sí misma. WhatsApp, Facebook, YouTube, Twitter, Google, todos nombres prohibidos dentro de su territorio, pero no dejó a su población en el vacío. Les ofreció una alternativa mayor: WeChat, la aplicación que concentra toda China en un solo dispositivo. No es solo una aplicación de chat, es una plataforma integral de vida, pago de facturas, reservas de citas, correspondencia, educación, hasta archivos médicos personales. Pero detrás de esta comodidad aparente, WeChat
opera bajo la vigilancia del Estado, dentro de sus reglas y bajo su control completo. China creó su propio sistema soberano, protegiéndose de empresas occidentales que fingen neutralidad, pero que en realidad forman parte del gran juego de espionaje. Después de China, le tocó el turno a Rusia. Rusia, la potencia que comprende bien las reglas del juego de la inteligencia desde la Guerra Fría, no necesitó muchas lecciones. El proyecto RUNET, el Internet independiente ruso, fue un plan estratégico a largo plazo. Su objetivo es simple. Si algún día Estados Unidos y sus aliados decidieran aislar a Rusia del Internet global, como ocurrió durante la guerra en Ucrania, Moscú tendría un sistema independiente que funcione aislado del exterior. Banco ruso, correo ruso, red de comunicación rusa. Todo funcionaría incluso si los cables de conexión con Europa y Estados Unidos cayeran. Pero el régimen más extremo en este ámbito sigue siendo Corea del Norte. En Pyongyang no hay Facebook, ni WhatsApp, ni siquiera Google. Lo que existe es una versión reducida y cerrada de Internet global llamada Kwangmyong, un mundo interno diseñado para que los norcoreanos solo vean lo que el Estado permite. Nadie en Corea del Norte envía mensajes a Europa o Estados Unidos. Nadie recibe llamadas internacionales. Incluso las computadoras disponibles para ciudadanos comunes no contienen Internet como lo conocemos. Corea del Norte convirtió a Internet en una herramienta de propaganda interna, no un medio de comunicación externo. Prohibición total, censura total, aislamiento casi completo. Irán observó estos modelos y comenzó a preguntarse, ¿qué camino tomar? China, modelo de cierre avanzado, con enormes alternativas bajo control. Rusia, modelo de mantener vínculos externos mientras construye alternativas internas según sea necesario. Corea del Norte, modelo de aislamiento completo, un mundo totalmente cerrado. Pero había una preocupación mayor que perseguía a los iraníes. Incluso los muros digitales no pueden resistir ante el nuevo peligro que viene desde el espacio. Y aquí apareció un nuevo nombre que aterroriza a todos: Starlink. En las batallas de siglos pasados, los ejércitos construían fortalezas, muros y cavaban trincheras para proteger sus ciudades. Pero la vieja pregunta regresa de una manera nueva. ¿Qué haces cuando el enemigo viene desde arriba? Así exactamente se sintieron los regímenes que intentan controlar Internet cuando apareció por primera vez el nombre Starlink, un proyecto sencillo en su concepto, pero peligroso en sus consecuencias. Una empresa privada, pero que lleva entre sus satélites un proyecto tan peligroso como los de los servicios de inteligencia globales. Miles de pequeños satélites orbitan la Tierra, transmitiendo señales de Internet directamente a los usuarios, sin necesidad de cables, sin necesidad de estaciones terrestres bajo control gubernamental. El aire, el cielo, se convirtió en fuente de Internet, y aquí comenzó el verdadero terror. ¿Qué valor tienen los muros digitales si Internet puede bajar directamente del cielo al bolsillo de cada persona? ¿Cómo puedes contener la información si cualquiera puede instalar una pequeña antena en el techo de su casa y obtener Internet global fuera del control del Estado? Los regímenes que construyeron sus muros se dieron cuenta de repente de que esos muros eran meramente decorativos frente a un proyecto como Starlink, y el primero en percibir este peligro fue Irán. Durante las protestas de 2022, las fuerzas de seguridad iraníes comenzaron a implementar un plan de bloqueo total. Las redes sociales fueron prohibidas y el Internet terrestre se volvió inestable o se cortó en algunas zonas. Pero la sorpresa vino del exterior. Activistas iraníes dentro del país lograron, de manera secreta, obtener receptores de Starlink y de repente la conexión abierta con el mundo volvió. Aparecieron videos, aparecieron mensajes. Se escuchó la voz real de lo que ocurría en el terreno. A pesar de todos los intentos de asfixia, China, que siempre creyó que el cortafuegos era una fortaleza impenetrable, también comenzó a preocuparse. Starlink podría convertir el bloqueo digital en una idea obsoleta. Incluso Rusia, en medio de su conflicto con Occidente, entendió que esos satélites orbitan también sobre su territorio y traen consigo la posibilidad de una explosión informativa inminente.
Y para empeorar las cosas, las empresas detrás de estos proyectos no son tan neutrales como pretenden. Starlink no es solo un proyecto comercial. Detrás de él hay intereses estadounidenses, con conexiones que vinculan la red con el Pentágono y con los formuladores de políticas en Estados Unidos. De hecho, la guerra en Ucrania ofreció la prueba más clara. Las comunicaciones militares ucranianas en varios frentes dependieron directamente de Starlink. Cualquier régimen en el mundo podía leer esta señal claramente. Este proyecto no es solo Internet, es un proyecto de guerra de información de un nuevo tipo. En Corea del Norte, el miedo se convirtió en una histeria política, porque este proyecto significa, en pocas palabras, que el cerco mediático que Pyongyang ha construido durante décadas podría parecer un juego de niños frente a un pequeño satélite orbitando sobre la capital. Los gobiernos intentan responder. China estudia crear un proyecto similar, Internet Espacial Chino, bajo control del Partido Comunista. Rusia trabaja en desarrollar técnicas de interferencia para los satélites. Irán solo cuenta con soluciones primitivas: buscar los dispositivos, confiscarlos, perseguir a quienes los usan y lanzar campañas contra quienes intentan introducirlos en el país. Pero la verdad más grande permanece en la mente de todos. El Internet que viene del cielo no puede ser bloqueado para siempre. Y con la expansión del proyecto Starlink hacia otros países, la pregunta supera la capacidad de respuesta de los regímenes. El mundo entero avanza hacia una nueva etapa. Una etapa en la que la idea de control absoluto sobre Internet desaparece. Y con cada nuevo satélite que se añade a la órbita terrestre, disminuye la capacidad de los gobiernos de cerrar ventanas. Las guerras ya no se libran solo en las calles. La guerra se ha trasladado al éter. Y lo que viene es más peligroso. ¿Ha terminado la guerra digital? ¿Se puede detener? La verdad es que lo que hemos visto hasta ahora es solo el principio. Todo lo ocurrido en Teherán, en Europa, en las protestas de Irán y en el cielo del mundo a través de Starlink no es más que el prólogo de una nueva era, la era de la información como arma. Los estados intentan resistir, bloquear aplicaciones, construir redes cerradas, pero son batallas perdidas frente a una tecnología que trasciende fronteras y leyes. El enemigo ya no viene a través de las fronteras, sino por encima de ellas, desde el espacio. Las guerras ya no giran en torno a ejércitos y tanques, sino a quién posee la información y quién protege sus secretos. La guerra aún no ha comenzado, y lo que hemos visto no es más que el primer titular, y todo lo necesario para derribar una ciudad, o incluso un estado, es una pequeña notificación que dice: llamada entrante.